sujetos del derecho agrario, jóvenes, y acá les voy a compartir unas diapositivas en relación a este tema, los sujetos del derecho agrario. Entramos al tercer módulo de nuestro programa. Prácticamente, jóvenes, el tercer módulo se refiere a los sujetos del derecho agrario. Entonces, y acá vamos a hablar acerca de estos sujetos, los sujetos del derecho agrario. Tercer módulo, acá vamos a encontrar qué vamos a entender, si quieren ustedes, como definición de lo que son sujetos del derecho agrario, que nos proporciona la doctrina jurídica agraria. Luego nos acompaña una clasificación. Está en el texto, jóvenes, por favor, los que se están apoyando en el texto referido oportunamente, estamos en la página 76, capítulo sexto, a la página 79. No es tan amplio, jóvenes, pero creo que ahí nos indica esencialmente lo que vamos a entender por cada uno de estos sujetos del derecho agrario desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista económico, que es un poquito más amplio desde el punto de vista económico. Así encontramos a los obreros agrícolas, campesinos, terratenientes, sementales, empresas capitalistas. No sin antes indicar acá, jóvenes, al referirnos a los sujetos del derecho agrario, pues nos estamos refiriendo de manera general a cualquier país. Esto desde el punto de vista meramente jurídico, jóvenes, y acá con especial atención al tema agrario. Pero podemos decir, no sin antes, por ejemplo, esta definición que nos acompaña el autor nos dice que los sujetos del derecho agrario son todas aquellas personas individuales o colectivas. ¿Me permiten, por favor? Son todas las personas individuales o colectivas cuyos actos u omisiones las sitúan dentro del campo de la normatividad jurídica agraria. Y tenemos en relación al derecho en general, jóvenes, al derecho en general, el derecho en general nos ha indicado que es un sujeto de derecho. Repito, el derecho general. Recordemos la definición que nos acompaña precisamente la doctrina jurídica de manera general, jóvenes, nos dice que el sujeto es toda persona individual, física, si queremos, persona individual, física, o bien las personas colectivas, abstractas o morales, que expresan su sentimiento y su pensamiento, es decir, su voluntad a través de actos. Exteriorizan lo que sienten y lo que piensen. Esa voluntad plasmando precisamente, jóvenes, a través de actos, no actas, sino de los actos. Y estos actos, estas manifestaciones de voluntad, jóvenes, de sentimiento y pensamiento, pues llegan al mundo del derecho. Y al caer en el mundo del derecho, al trascender al mundo del derecho, van a generar, en unos casos, derechos, o en otros casos, obligaciones. También se dice que al trascender al mundo del derecho estos actos, jóvenes, e incluso podríamos agregar hechos de igual manera, trascienden al mundo del derecho y pueden generar, pueden transformar o extinguir derechos y obligaciones. En tanto que acá puntualmente refiriéndose a los sujetos del derecho agrario, pues la especificidad está en relación al tema agrario, a las relaciones agrarias de producción, en nuestro concepto, en nuestra mira y acerca de lo que hemos estudiado del derecho agrario, en relación a la agricultura, en relación a la ganadería, en relación a la silvicultura y al aprovechamiento del agua con ocasión de estas actividades agrícolas. Entonces, a estos los vamos a considerar como sujetos del derecho agrario. En otras palabras, a todas estas personas individuales, les decía, jóvenes,
físicas, o bien las personas jurídicas colectivas, abstractas o morales, cuyos actos, o bien omisiones, las ubican o las sitúan dentro del campo de la normatividad jurídica. Entonces, estos son nuestros sujetos, los sujetos del derecho agrario. Pero vamos a tener un enfoque de estos sujetos. Aparece en la doctrina la clasificación de los sujetos del derecho agrario desde dos perspectivas, desde dos puntos de vista. Encontramos desde el punto de vista jurídico o en sentido jurídico. Los sujetos del derecho agrario, vamos a encontrar a los propietarios, por ejemplo, de bienes. Pudiera ser también unidades de producción, a los propietarios de terrenos. Podríamos decir al propietario de una empresa, por ejemplo, agraria, de la cual vamos a hablar. Encontramos desde el punto de vista también jurídico y más desde la perspectiva del derecho civil, por ejemplo, propietario. En cambio, lo jurídico, recuerden, jóvenes, más interesa la explotación agrícola, el aprovechamiento productivo de la tierra, indistintamente quien sea el propietario. Luego están también desde el punto de vista jurídico los arrendatarios. Son aquellas personas individuales o colectivas. Por ejemplo, un campesino va a arrendar, va a tomar en arrendamiento, va a alquilar una porción de terreno, una fracción de terreno, un pedazo de terreno para poder, especialmente sería el tema de la agricultura, probablemente no la ganadería, a menos que sea un terreno un poquito más amplio, ¿verdad? Pero que también pudiera ser. De igual manera, la silvicultura, jóvenes, necesita un poquito más de tierra un poco más extensa. Y luego la silvicultura es a largo plazo, pues la producción no es tan inmediata como la agricultura y la ganadería, también que es un poquito más a largo plazo. Pero encontramos acá desde el punto de vista civil, jóvenes, los arrendatarios. Y aquí se nos viene a la mente la figura del arrendamiento. El Código Civil regula el arrendamiento y nos dice que está el arrendante y el arrendatario. El arrendatario, pues, quien hace uso, quien utiliza el bien que toma en arrendamiento. Aquí sería probablemente tierra, terreno. Y a cambio de ese uso, de esa utilización, pues paga una renta, probablemente en efectivo o en especie. Pero ahí se da la figura del arrendamiento y la celebración del contrato de arrendamiento, que es una figura propia del derecho civil, y las obligaciones que ahí se generan, pero también las facultades en que se genera de esa relación jurídica del arrendamiento o del, si queremos, del alquiler joven. Luego tenemos a los trabajadores campesinos desde el punto de vista jurídico. Nos dicen los trabajadores muy general, muy genéricos, si queremos, jóvenes. Los trabajadores que están en el campo, ¿verdad? Que producen en el campo. Hablamos de los trabajadores campesinos, muy, muy general. Entonces, desde el punto de vista jurídico está la clasificación que nos traen. Propietarios, quienes podrían ser, por ejemplo, en el libro que estamos viendo, jóvenes, les decía, está este libro Derecho Agrario Ambiental del compilador, licenciado Gustavo Lapola, en la página 76, en el capítulo sexto. Página 76 a la página 79 nos habla, refiere a los sujetos del derecho agrario. Entonces, así tenemos pues esta clasificación. Decía en el texto, dice a quiénes son los propietarios, que es propiamente la aportación y elaboración intelectual del profesor Mario Vinicio Paz, Castañeda Paz. Entonces nos indica, por ejemplo, el Estado. El Estado tiene una propiedad, el Estado tiene una finca, el Estado tiene una hacienda,
Pero acá estamos hablando del derecho del dominio propiamente y que va a estar inscrito en el registro de la propiedad a nombre del Estado. Y aparece precisamente como propietario de esa finca el Estado. Porque si no aparece inscrito en esta institución, jóvenes, ese bien, ese derecho, pues estaríamos hablando de las tierras baldías, con las llamadas en aquel entonces tierras rialeñas, ¿verdad? Y que el Estado no sabe exactamente dónde está esa propiedad, simple y sencillamente porque no tiene dueños del Estado, ¿verdad? Entonces encontramos precisamente los propietarios, el caso del Estado, que sí tiene identificadas fincas a su nombre, inscritas en el Registro General de la Propiedad, y de ahí la calidad de propietario. Tiene pues la nuda propiedad, como vamos a ver, a diferencia de lo que se enseña en el arrendamiento y en los usufructos, ¿va? Entonces tenemos acá, jóvenes, a las municipalidades. También las municipalidades poseen tierras, poseen fincas, poseen extensiones de tierra medibles, plenamente identificables e inscritas en el registro de la propiedad, como de la, digamos, de X municipalidad. Aparece esa propiedad. Y la municipalidad hace uso de su derecho, ya sea donando, vendiendo estas propiedades. Y obviamente, jóvenes, pues, se manda a inscribir al Registro General de la Propiedad. Entonces estamos, la misma Universidad de San Carlos, nuestra alma mater, tiene propiedades, tiene esa calidad de propietario de unas fincas que ha adquirido la Universidad de San Carlos, que han pasado a ser propiamente de su dominio jurídico e inscritas en el Registro General de la Propiedad. Normalmente aquellos bienes, por ejemplo, de las famosas herencias vacantes, recordarán ustedes, las herencias vacantes que le corresponde a la Universidad de San Carlos, al no existir herederos de la persona que ha fallecido, del causante. Entonces, la Universidad de San Carlos hace otras entidades públicas, pero también están las entidades privadas o personas individuales, igual jóvenes, cuyo derecho está inscrito en el Registro General de la Propiedad y su bien, su propiedad, su finca, su hacienda, su unidad, llamémosle decir, explotación agrícola, está plenamente identificado, incluso delimitadas, salvo casos donde existe juxtaposición. Pues allí tenemos a los propietarios particulares, pero puede ser también una asociación, una ONG que compra un terreno, compra una finca, también pues va a aparecer como persona jurídica particular, teniendo propiedad. Luego los arrendatarios, decíamos, son esas personas que hacen uso del terreno de otra persona, de un tercero, únicamente para el uso de ese terreno, para la utilización de ese terreno, bajo la obligación de devolver ese terreno, jóvenes, una vez cumplido el plazo, o sencillamente cuando se ponen de acuerdo y ya no continúa el contrato de arrendamiento. Y los trabajadores campesinos, desde el punto de vista jurídico, decía, son aquellos individuos, acá estamos hablando de personas individuales, de personas físicas, acá jóvenes, son aquellas personas individuales que trabajan la tierra. Es un concepto muy general, pero que trabajan la tierra, razón por la cual, desde el punto de vista jurídico, se les considera campesinos. En tanto que, desde el punto de vista económico o en sentido económico, encontramos acá una clasificación, si queremos, económico, pero especialmente relacionado con la tierra, jóvenes, y las relaciones sociales de producción. Y no tanto desde el punto de vista del derecho civil, sino que más desde el punto de vista del derecho agrario en relación al aprovechamiento de la tierra, la explotación de la tierra, la relación de trabajo que genera precisamente esa producción de la tierra, de los productos agrícolas. Así encontramos, desde el punto de vista económico, esta clasificación de obreros agrícolas. Los obreros agrícolas en sí, o propiamente dicho, los mozos colonos,
los jornaleros. Entonces, dentro de los obreros agrícolas aparecen esta subclasificación. Obreros agrícolas en sí, o propiamente dicho, los mozos colonos, los jornaleros. Luego, dos, tenemos a los campesinos. En sentido económico, aquí vamos a ver, jóvenes, que existen campesinos pobres, campesinos medios y campesinos ricos. Entonces, acá desde el punto de vista económico, vamos a ver, nos proporciona una diferenciación, si queremos, entre campesinos, una clasificación, pero también diferenciación. Hay una diferencia, sin la menor duda, importante, probablemente no muy sustantiva, pero importante, jóvenes, de campesinos. Y vamos a ver por qué campesinos. Y luego también acompaña esta clasificación desde este punto de vista a los terratenientes semifeudales. Nos está hablando incluso el concepto terrateniente, jóvenes, de entrada, como decimos, nos está indicando esta clasificación, jóvenes, las personas que poseen muchas tierras, o mucha tierra, en su caso un terrateniente. El concepto terrateniente nos está dando la idea de una persona que posee gran cantidad de tierra, pero también nos refiere a terratenientes semifeudales. Acá inmediatamente, desde el punto de vista económico, hemos visto estos jóvenes, la relación, el término feudal, el feudalismo está relacionado con un modo de producción, con un modo de producción. Acá, y se refiere precisamente, valga decir, acá está el régimen feudal de producción, solo que ya no a plenitud como régimen feudal, sino que ya ha ido perdiendo esa plenitud y se nos está hablando de semi. Todavía tiene algunos rasgos, todavía tiene esas características, esos rasgos, precisamente este sujeto del derecho agrario desde el punto de vista económico. Algo indica, algo nos dice. Luego, y cuatro, acá tenemos a las empresas capitalistas. Y de igual manera nos está refiriendo, jóvenes, nos ubica en unas relaciones de producción capitalistas. Inmediatamente al hablar de empresas capitalistas, se nos está ubicando en este modo de producción donde importa el capital. No importa tanto si se es propietario, podríamos decir así. No importa para una empresa capitalista si es propietario de un terreno, de una finca, de una unidad de producción, no es lo más importante. Porque también puede ser arrendatario. Y dice, bueno, esta finca está bonita, el terreno es cultivable, pero no necesito comprar la tierra, porque realmente para qué voy a comprar tierra, yo lo que necesito es producir esa tierra. Se cuenta el concepto capitalista, entonces puede adquirir esa tierra en arrendamiento para trabajarla un año, un ciclo productivo, 2 años, dependerá. Aquí entonces tenemos esta clasificación desde el punto de vista económico de las empresas capitalistas. Asimismo, aun cuando no lo tenga acá, jóvenes, pero está en nuestro programa, por favor, en nuestro programa, en este tema, en este tercer módulo de los sujetos del derecho agrario, también vamos a estudiar la empresa agraria. Hoy día, jóvenes, realmente muy importante dentro del concepto de agrario, del derecho agrario, especialmente en los países como España, pero muy particularmente le ha dado mucho auge, mucho interés, jóvenes, Italia, la empresa agraria, incluso la doctrina agraria de Italia ha ido evolucionando bastante rápido,
Y también recordarán ustedes, decíamos que en Italia pues no tienen el mismo problema, la problemática agraria de Guatemala en relación a la tenencia de la tierra, razón por la cual en Italia se impulsa la empresa agraria como una unidad de producción, independientemente si es capitalista o no capitalista, pero digamos, en este caso, jóvenes, una unidad de producción dinámica, donde hay una organización alrededor de la producción, especialmente en relación a tierras para bienes y servicios. Entonces, ahí vamos a encontrar la empresa agraria. Les voy a compartir un documento sobre la empresa agraria. Es un documento breve, jóvenes, escrito por una profesora de la Universidad Nacional de Nicaragua, que es interesante en relación al tema de la empresa agraria, que hoy día en Guatemala también se habla de la empresa agraria, solo que no mucho, pero se habla, jóvenes, como veremos a continuación. Pero les decía, jóvenes, entonces acá tenemos ya como los sujetos del derecho agrario colectivos, además de, por ejemplo, de la empresa agrícola, perdón, la empresa capitalista propiamente, por ejemplo, jóvenes, pero vamos a encontrar acá la empresa agraria como instituto y a la vez sujeto del derecho agrario, la empresa agraria. Entonces, les decía, perdón, jóvenes, hay una tesis doctoral muy importante, se los voy a compartir, pero en más la denominación para aquellos que quieran leer este documento, solo que es voluminoso, jóvenes, es de una tratadista española, por cierto, muy interesante. La tesis doctoral se intitula Derecho Agrario, Empresa Agraria y las cooperativas de explotación comunitaria en la legislación española, hacia una unificación de criterio. Pero el trabajo de la tesista, jóvenes, de esta tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Derecho, del Departamento de Derecho Civil, enfoca también el estudio de las cooperativas en América Latina. Cómo las cooperativas han ido incursionando, pero especialmente las cooperativas agrícolas, en este quehacer agrario de estos países para tratar de sacar a los campesinos, tal vez no sacar, sino que tratar de enrolar, tratar de encauzar los pasos y los trabajos de los campesinos en el desarrollo rural. Es una tesis interesante, pero repito, solo que es muy voluminosa, jóvenes, y habla sobre precisamente la empresa agraria y otros temas del derecho agrario, jóvenes. Entonces, tenemos pues la empresa agraria dentro de este módulo tercero de nuestro programa como sujeto del derecho agrario, como persona colectiva. Luego, y particularmente el caso de Guatemala, también aparece, jóvenes, las empresas campesinas asociativas. ¿Me permiten, por favor? Pero acá en nuestro país, les voy a indicar el número de decreto, por favor, jóvenes. El decreto número, el decreto número 67-84, solo así le digo, del Congreso de la República, obviamente, jóvenes. El decreto número 67-84 del Congreso de la República regula la existencia, ahí está en el chat, jóvenes, por favor, el número, decreto número 67-84, regula la existencia de las empresas campesinas asociativas, más o menos hablando de estas empresas como la empresa agraria, pero va a haber una diferencia entre la empresa agraria propiamente y especialmente la impulsada en Europa, jóvenes, les indicaba quizá un poco insistentemente en el caso de Italia. Por Italia el derecho agrario, veíamos en nuestro curso también, el derecho agrario es de naturaleza privada, en algunos casos de naturaleza pública, cuando es de darle subsidios a los campesinos y a la producción agrícola. Y obviamente el Estado italiano tiene que fiscalizar el uso de esos fondos. Es un poco la naturaleza pública del derecho agrario en cuanto a estas normas, por ejemplo, que subsidia la actividad agrícola en este país.
Entonces, acá están las empresas campesinas asociativas. Viene a ser como una modalidad, pero muy especial de las empresas agrarias. Y particularmente, jóvenes, estas empresas campesinas asociativas están ligadas, como vamos a ver en esta parte de nuestro programa, en este módulo 3, a las tierras entregadas por el Instituto Nacional de Transformación Agraria, de las cuales ya hablamos, el patrimonio colectivo agrario o el patrimonio agrario colectivo, principalmente, porque también a veces se considera al patrimonio agrario familiar o al patrimonio familiar agrario como una empresa de una familia y que debe tener esa idea, digamos, como empresario, emprendedor, para realizar la actividad en el campo. Y es la idea que trae precisamente esta ley de empresas campesinas asociativas y que forma parte de este módulo, el módulo 3. Después de la empresa agraria estaremos viendo esta ley, de una parte de esta ley. Considero que las partes importantes, porque todavía existen estas empresas campesinas asociativas en un país como sujeto de derecho agrario. Luego estaríamos viendo la ley de cooperativas, la ley general de cooperativas, porque también las cooperativas, especialmente las agrícolas, no cooperativas, pero especialmente las agrícolas, como por ejemplo, con la agrícola, propiamente está la cooperativa de crédito agrícola, las cooperativas de abasto. Veremos una breve clasificación que nos señala la doctrina en tema de cooperativas agrícolas, pues también se consideran sujetos del derecho agrario. Y oportunamente estaremos hablando de la ley de cooperativas, no recuerdo ahorita exactamente el número, jóvenes, creo que es del 79. Entonces vamos a hablar, creo que es 80, pero mejor oportunamente vamos a hablar de esta ley, jóvenes, como sujetos del derecho agrario. Y en esta parte del módulo también nos hablan de los institutos del derecho agrario y la propiedad, en el caso de Guatemala, y el derecho de posesión, que es una forma muy generalizada en el interior de la República de tenencia de la tierra. Dicho esto, entonces, jóvenes, entramos ya desde el punto de vista, ya les explicaba, jurídico, ahora empezamos a ver desde el punto de vista económico. Los obreros agrícolas, decía jóvenes, ¿qué son obreros agrícolas? Y acá viene la clasificación. Y repito, las ideas están extraídas del documento en que nos estamos apoyando, jóvenes, y obviamente lectura de otros documentos, jóvenes, sobre esta clasificación de sujetos del derecho agrario. ¿A quiénes se consideran obreros agrícolas en sí, propiamente? Se consideran a los trabajadores rurales, que venden su fuerza de trabajo a un patrono y a cambio reciben un salario en dinero, no en especie. En dinero, jóvenes. Perdón, jóvenes, por favor. El salario es en dinero y no en especie. Y resulta, así como dice también la doctrina y las ciencias económicas, jóvenes, es la mano de obra más calificada o es la mano de obra calificada. Son trabajadores que están en el campo, en el área rural, en la topografía rural, involucrados en relaciones de producción agrícola. Es el caso, por ejemplo, si pudiéramos poner un ejemplo, de un tractorista. El tractorista, de una u otra manera, jóvenes, sabe leer y escribir para poder manejar una máquina, pues tu expertise, conocer la máquina, el tractor, está trabajando la tierra, pero jóvenes, acá, por ejemplo, resulta ser la mano de obra más calificada. También aquí se consideran, por ejemplo, a los ingenieros agrónomos que de una u otra manera tienen vínculos con la actividad agrícola, están inmersos en relaciones sociales de producción agrícola desde el punto de vista, por ejemplo,
de hora calificada en relación a orientar la producción agrícola. Lo que el trabajo que realiza precisamente el perito agrónomo en relación a las plantas, en relación al cultivo. Aquí tenemos a los trabajadores más calificados. Es más, también, por ejemplo, aquellos trabajadores, aquellos profesionales de la ciencia química, jóvenes, que están viendo pesticidas para precisamente aportar su trabajo y su conocimiento en estas relaciones de producción agrícola, ya sea para la agricultura propiamente, para la ganadería, cuando el ganado es atacado por alguna enfermedad, también en el tema de la silvicultura, cuando los árboles son atacados por el gorgojo, se necesita gente especializada en el conocimiento precisamente de este tratamiento, de abordamiento de este tema. Estamos hablando acá también de los peritos contadores que están llevando la contabilidad como trabajadores rurales en relaciones de producción agraria. Obviamente el perito contador es una persona que ha estudiado, que se ha preparado para llevar este tipo de contabilidad y a tener relaciones incluso con instituciones del Estado que tienen que ver con temas de contabilidad, rendimiento de cuentas, etcétera. Entonces, a eso se les consideran los trabajadores agrícolas. Es decir, que no están vinculados directamente con la tierra, pero están inmersos, están en estas relaciones agrarias de producción. Luego tenemos a los mozos colonos y la famosa figura del colonato como una institución, jóvenes, llamémosle social, referido a trabajadores, a familias. El colonato viene de la colonia, del régimen colonial. Los mozos colonos viene de la colonia. Sin embargo, una vez Guatemala se independizó de España, continuó ese régimen de colonato. Y así encontramos a los colonos que son trabajadores que laboran en el campo, que trabajan la tierra directamente, o en su caso con la ganadería, silvicultura, jóvenes, pero que viven en las unidades de producción agrícola, en las fincas, en las haciendas. Ahí nacen, ahí crecen y ahí mueren. En Guatemala será ese caso, por eso decía, esta clasificación desde el punto de vista económico más se refiere al caso de Guatemala. Probablemente si nos fuéramos a Italia, jóvenes, ahí ya no se conoce el colonato, ya no tiene razón de ser el colonato. Eso ya pasó a la historia. Si nos vamos a los Estados Unidos, menos. Allá no se dan los mantos de colonato. Ahí, sobre todo en un régimen capitalista de producción, jóvenes, llega el trabajador, se le paga y afuera. No hay necesidad de tenerlo en la unidad de la finca, como dependiente de la finca, incluso como prácticamente parte de la finca, de la unidad de producción, de la hacienda, de la propiedad. Entonces, esto es referido al caso de Guatemala. Les decíamos, jóvenes, se les paga, como se indica, trabajadores que viven y laboran en fincas que no son de propiedad, de su propiedad, reciben por su trabajo un salario mixto, en dinero y en especie. Y a veces tierra para cultivar como salario complementario. Se les entrega una tierra, miren, no le doy el dinero, pero aquí está la tierra, trabaja y es en lugar pues, de su salario. Entonces acá tenemos en el campo de nuestro país, todavía existe este mozo colono. Quizás ya no muy importante, pero existe todavía. Y se desarrolla, se desenvuelve en relaciones feudales de producción. O si queremos semifeudales, tal vez ya no es feudal propiamente. Ha ido perdiendo poco a poco sus rasgos de feudalismo, pero todavía conserva la esencia de las relaciones sociales de producción feudal. Son campesinos que prácticamente son dirigidos, guiados
por su representante, que sería el patrón, que sería el señor de la finca, muchas veces de los mismos administradores de la finca. Y ahí, repito, jóvenes nacen, crecen y mueren. Entonces, a eso se les conoce pues como mozos colonos en Guatemala. Existen aún. Y son sujetos del derecho agrario, porque de una u otra manera tienen que ver sus actos, o en su caso sus omisiones, con la normatividad jurídica agraria. Luego encontramos a los jornaleros, que es otra clase de trabajadores del campo. Normalmente, jóvenes, en Guatemala, probablemente en El Salvador también se ve, en Honduras estamos leyendo una obra de un agrarista hondureño, y casi se da en Honduras, jóvenes, acá este tipo o esta clasificación de sujetos de derecho agrario, los jornaleros. Entonces, el jornalero es un trabajador que labora temporalmente en las unidades de producción agrícola, en la finca, en la hacienda o en las plantaciones, normalmente en tiempos de cosecha. Otro rasgo que tiene el jornalero es que no va a trabajar solo, sino que se lleva a su esposa, se lleva a sus hijos, se lleva a la familia. Esto se ha visto dentro de los estudios de campo que se han hecho en Guatemala en el tema agrario y la problemática agraria en Guatemala, jóvenes, relacionada con la educación. Por ejemplo, los hijos de los jornaleros ya a principios de agosto han terminado la época escolar, porque se van a trasladar con sus papás a mediados de agosto o a finales de agosto a las unidades de producción, a la cosecha, para la cosecha. Entonces los niños abandonan la escuela prácticamente y los maestros pues han acá tratado de evaluar a los niños en los primeros días de agosto para que no pierdan el año. Por supuesto también esto les afecta a los maestros, pues les trae consecuencias a los maestros, porque también su obligación es velar por la educación de estos niños, de las comunidades, pero la realidad y la necesidad de los padres jóvenes es trabajar, ir a buscar dinero en efectivo a estas unidades de producción agrícola, normalmente, en el caso de nuestro país, por 3 meses. Razón por la cual se les conoce como jornaleros temporeros, también se les llama temporeros o trabajadores temporales. Normalmente 3 meses. Trabajan en la cosecha, o también se les conoce como planilleros, porque se elaboran la planilla, se les ubica en planilla, se controla en planilla, todo lo que producen, lo que hacen durante este tiempo, y se les paga en efectivo. Y hay una modalidad muy especial en el caso de nuestro país, en Guatemala, jóvenes, en relación a los jornaleros. Vienen del altiplano del país, de San Marcos, de Alta Verapaz, de Quiché, de Quetzaltenango. Normalmente jóvenes vienen a trabajar a la costa, en las unidades de producción, por ejemplo, la cosecha de la caña de azúcar. En aquel entonces el trabajo del algodón, hoy la caña de azúcar, jóvenes. O a las unidades de producción para la cosecha cuando llega el tiempo de la cosecha del café. Entonces tenemos acá el desplazamiento de estas personas y les decía una modalidad muy especial. El jornalero es habilitado, es la expresión que se usa, o contratado, jóvenes, por un intermediario. En el Código de Trabajo, recuerden, en la parte introductoria del Código de Trabajo, en los primeros artículos, aparece la figura del intermediario, totalmente diferente al representante del patrono. El representante del patrono está prácticamente mandatado por el patrono y asume todas las responsabilidades del patrono, incluso para poder contratar a cualquier trabajador. A diferencia acá de estas personas jóvenes, pues contratan en su nombre a 10 personas, 25 personas, 50 personas, y las traen a estas unidades de producción y les dicen a los de la finca, bien que se hayan puesto de acuerdo, miren, los voy a traer 50 bajo mi responsabilidad y aquí se le coloco a la gente. Obviamente va a ganar ahí por cada persona los famosos
acá habilitadores, si queremos también así se les ha conocido, o jurídicamente los intermediarios. Pero ahí no asume responsabilidad el patrono en la contratación o en la habilitación que hace. Ahí el intermediario asume la responsabilidad de sus actos, ¿va? O de sus omisiones, en su caso, jóvenes. Entonces tenemos y traslada a las personas para acá. Y de igual manera, una vez termina la cosecha, ves también hoy en camioneta, antes era en camión, el traslado de otra persona, hoy es prohibido en camión, sino que en buses vuelven a sus hogares de donde partieron. Pero también están los jornaleros que están alrededor de las fincas, jóvenes que viven en municipios cercanos a las fincas, o en aldeas, o en caseríos cercanos a las fincas, van a trabajar a la finca como jornaleros, un día entran, pensemos a las 7 de la mañana, y se van retirando 4 o 5 de la tarde y no se quedan en la finca. También son jornaleros que ofrecen sus servicios durante el tiempo de la cosecha o de la siembra, en su caso. En tanto que estos jornaleros que son habilitados se vienen, se desplazan, viven durante este tiempo de cosecha o durante el tiempo de la siembra en las famosas galeras que se instalan en las unidades de producción agrícola con su esposa e hijos. Y se les conoce también como temporeros o temporales o planilleros. Entonces tenemos esta clasificación de obreros, el obrero agrícola en sí, propiamente dicho, el mozo colono y el jornalero. Ahora viene esta clasificación de campesinos. Y acá desde el punto de vista económico, jóvenes, incluso, perdón, la aportación que nos da la economía y obviamente relacionado con los derechos jóvenes, es que el campesino acá el criterio fundamental es que tiene tierra. Y si no la tiene, como dice acá, carece de tierra, es la persona que se dedica exclusivamente al trabajo de la tierra. Vive él y su familia del trabajo de la tierra. Y si es pobre, carece de tierra, pues va a buscar trabajo en otra unidad, digamos, como mano de obra, a trabajar la tierra, a producir la tierra. Carecen de ella. Normalmente también se habla, es que los pobres tienen muy poca tierra. Pensemos tal vez en una cuerda de terreno, 21 metros por 21 metros, nos hacen 441 metros cuadrados. Es poca tierra, realmente muy escasa tierra. Incluso un tiempo en que el gobierno de la República, antes del Instituto Nacional de Transformación Agraria Jóvenes, estuvo entregando tierras, dotando de tierra a los campesinos, les daba 12 cuerdas de terreno. Y a estos campesinos con 12 cuerdas de terreno se les consideraba como pobres, pues, porque además de que eran 12 cuerdas, no mucha tierra, solo era para su sobrevivencia, para la producción de maíz, de frijol, de calabaza en algunos casos, y realmente era tierra también no muy fértil. Era la otra gran desventaja, eran tierras muy quebradas. Entonces, pero vive el campesino pobre, así considerado en esta clasificación, jóvenes, es la persona individual que tiene muy poca tierra. A veces tiene que arrendar tierra para trabajar, pagando la renta en dinero en especie. Como no tiene dinero, muy bien, va a producir, pensemos, unos 25 quintales de maíz, en el mejor de los casos, pues pagará esa renta con 5 quintales de maíz, por lo menos le quedan 20. Es una paga en especie. Y normalmente al tener tierra, poca tierra, practican la agricultura de autoconsumo y de bajo rendimiento. Pero tienen tierra, trabajan de la tierra. Entonces la agricultura de autoconsumo, decíamos, del maíz, es más, se guarda el maíz, casi no se coloca en el mercado local, sino que el maíz se guarda por lo menos, para unos 6 meses. Y ya sería el año, como es el caso con los
campesinos medios que tienen un poquito más de terreno e incluso un poco de excedente de producción, pues ellos sí se dan el lujo, no solamente de guardarse, sino que todavía de vender. En cambio, el pobre joven es simple y sencillamente para el autoconsumo del campesino y de su familia. Decíamos también la tierra de bajo rendimiento. A eso se refiere, pero son personas dedicadas exclusivamente a la tierra, viven de la tierra joven. Los campesinos medios también son personas que tienen tierra. Ahora la tierra que tienen es un poquito más extensa. Los medios, por ejemplo, los campesinos medios tienen tierras en extensiones variables suficientes para satisfacer las necesidades del campesino y su familia. Quisiera acotar acá los siguientes, jóvenes, en relación, por ejemplo, a la entrega de tierras que hizo el FIDET en el departamento del Petén y la entrega de tierras que hizo acá a personas individuales en el Instituto Nacional de Transformación Agraria. En el Petén a un campesino y su familia se le entregaba una caballería de terreno. Una caballería de terreno posee 64 manzanas de terreno. Una cantidad realmente considerable, jóvenes, para practicar la agricultura y la posibilidad, especialmente, por ejemplo, en la producción del maíz, pues alcanzaba para la familia y sobraba. Había cierto excedente de esa producción. Y ese excedente se colocaba en el mercado local. Y a veces incluso en el mercado aquí en Guatemala. Pero el campesino no venía a colocar el maíz acá, ¿no? Sino que habían comerciantes que iban a comprar este maíz y se traía al mercado de la ciudad capital o al mercado del interior de la República, de los departamentos. Entonces, el campesino medio tiene un poquito más de tierra, razón por la cual producen excedentes que se colocan en el mercado local, pero no necesariamente solo en el mercado local. Y obviamente, a diferencia y de manera comparativa, jóvenes, con los campesinos pobres, el campesino medio goza de un mejor nivel de vida, tiene mejores ingresos. Tiene mejores ingresos gracias a la extensión de tierra de la cual está dotada o de la cual goza. Entonces, tiene ese beneficio, pues, de que el nivel de vida es mejor en relación a los campesinos pobres. Luego encontramos a los campesinos ricos. Acá poseen considerable cantidad de tierra que elaboran personalmente, probablemente 2 caballerías, 3 caballerías de terreno jóvenes. Sí tienen tierra, poseen tierra, la han comprado, la han adquirido, y la han trabajado y la trabajan jóvenes, poseen considerable cantidad de terreno, de tierra que elaboran personalmente. Y aquí es donde vamos a ver, donde se habla incluso de manera general de los empresarios agrícolas, jóvenes, de personas que dedican su esfuerzo, su emprendeduría para sacar adelante precisamente este tipo de actividades, campo. Pero por otro lado, el campesino rico, jóvenes, hace uso de mano de obra asalariada en sus tierras. Trabaja personalmente, pero a la vez se hace acompañar de 2, 3, 10 trabajadores más. Y es un caso acá, tenemos la clasificación que se hace, por ejemplo, jóvenes, de los productores, en el caso de Guatemala, de los estudios que se han hecho de los productores de nuestro país. El caso, por ejemplo, de Zacapa, donde se produce, especialmente hemos visto Zacapa, creo que también Chiquimula, pero especialmente Zacapa, jóvenes, la producción de melón, de sandía, buena tierra, cantidad de tierra, contratan personas asalariadas, es más, la producción de la tierra también utilizan maquinaria para rotar la tierra, por ejemplo, para trabajar la tierra, jóvenes, la rotulación de la tierra, ¿no? Para trabajar la tierra y también su producto se va al exterior, al mercado, ya no solamente al mercado nacional, sino que también se coloca el producto en el mercado exterior. Y a veces dan en arrendamiento sus terrenos.
una considerable cantidad de terreno. Y como se indica acá, sus productos se destinan al mercado nacional y al comercio exterior. Entonces tienen un poquito más de posibilidad, tienen un poquito más obviamente su nivel de vida mucho mejor en relación a los campesinos medios y a los campesinos pobres, jóvenes, sustantivamente en relación a los campesinos pobres. ¿Ah? Entonces, también utiliza, decía jóvenes, maquinaria, insumos en su producción y especialmente la contratación de mano de obra asalariada. Ya no es tanto el trabajo a nivel de familia, por ejemplo, como sucede con los campesinos ricos, donde todavía la familia tiene que ver con este tipo de producción. Acá también con los campesinos hay una consideración en relación a los campesinos jóvenes que producen las verduras del occidente de la República, el caso, por ejemplo, si se consideran ricos o se consideran medios, por ejemplo, los productores de almolonga, los productores de aguacatán con la producción especialmente del ajo, los productores de cebolla de Sololá, los productores de almolonga jóvenes, de los productores de las verduras, zanahorias, de las verduras jóvenes, que también producen, ahora ya se valen de vehículos, pick-ups propios, camiones propios para la transportación de sus productos. Obviamente contratan manos de obra salarial, quizás con la diferencia, jóvenes no tienen tanta tierra, pero sin embargo van a arrendar tierras a otros lugares. Por ejemplo, de los estudios que hemos consultado, encontramos, por ejemplo, productores de almolonga que han contratado tierras en el departamento de Chimaltenango, especialmente en Tepán, para la producción precisamente de verduras. Y también están los productores propiamente de pancecilla, todo este lado, y que van colocando su producto no solamente en el mercado nacional, sino que se ha ido el producto agrícola a México, se ha ido bastante a Honduras, El Salvador, incluso hasta Costa Rica. Entonces, acá quizá la idea fundamental, como indicaba jóvenes dentro de esta clasificación, es que los campesinos, desde el punto de vista o en el sentido económico, en cuanto a sujetos del derecho agrario, viven de la tierra. No están desligados de la tierra. La tierra les da precisamente esa, llamémosle así como esa riqueza, esa producción para la sociedad, para satisfacer las necesidades de la sociedad. Aquí vemos el pobre es pues para autoconsumo, que tiene que arrendar tierras, pero para autoconsumo especialmente, pero tiene tierra, trabaja la tierra. De ahí el concepto campesino. Entonces, cuando hablamos de campesinos, nos estamos refiriendo a esos trabajadores del campo, o que trabajan la tierra, o que están ligados precisamente a una porción de tierra. Luego tenemos a los medios. Acá normalmente se involucra a la familia en la producción de la tierra, especialmente veíamos, les decía jóvenes, estas unidades de producción que les he mencionado de estos lugares, de estos municipios, departamentos, donde se trabaja en familia. Y obviamente el nivel de vida de estas personas ha ido mejorando. Y el campesino rico, pues obviamente jóvenes, va acumulando bienes. Cuando hablemos de la estructura agraria, ya en la casi parte final de nuestro tema de derecho agrario, jóvenes, vamos a ver esta relación que existe y la posibilidad que tienen especialmente estos trabajadores del campo, quienes se consideran campesinos ricos, la posibilidad de salir de este estatus, llamémosle así, jóvenes, de esta clasificación, hacia un estatus, por ejemplo, incluso de empresarios capitalistas. Dada la acumulación de bienes que tienen, cuando hay
venta, pues compran más tierra, especialmente para ampliar su frontera agrícola. Luego, dentro de esta clasificación de sujetos de derecho agrario, encontramos a los terratenientes semifeudales. Les decía, jóvenes, esto es especialmente, y creo que de los estudios que tenemos, particularmente hay un estudio que vamos a compartirles en relación a la estructura agraria de Guatemala, un estudio elaborado por un guatemalteco, es abogado y también economista, sobre las relaciones semifeudales de producción que existen en nuestro país aún. Le decía, si llevamos esta clasificación de sujetos de derecho agrario, pensemos a Italia, jóvenes, es probable que no. Realmente, como decimos, perdón la expresión coloquial, no va a cuajar. No se va a adaptar a la realidad agraria de Italia, que es otra. O si vamos a los Estados Unidos, de igual manera, jóvenes, allá no tenemos ya terratenientes semifeudales. No tenemos, probablemente tengamos sí empresarios capitalistas en los Estados Unidos, jóvenes. Pero si nos vamos a Honduras, sí es probable, jóvenes, sí. De estos estudios, les decía, documentos que tenemos, nos hablan precisamente de la existencia de estas relaciones feudales de producción en Honduras, en El Salvador. Costa Rica aún ha tratado de salir de esto, pero todavía hay una parte que se ha quedado precisamente en este tipo de relaciones sociales. Casi en toda América Latina, en estos países nuestros. Aun cuando México se afana y se ufana de realmente tener relaciones fuera de terratenientes semifeudales, no obstante todavía este esquema clasificatorio de sujetos del derecho agrario podríamos decir que es aplicable al país vecino. Así tenemos en la otra clasificación, la otra figura de sujeto de derecho agrario, los terratenientes semifeudales. ¿Cuáles son los rasgos o las características que van a distinguir a este sujeto del derecho agrario? Es individual, es persona jurídica individual, es una persona física. ¿Pero qué tiene estos rasgos y estas características? En primer lugar, posee tierra. El terrateniente posee tierra. Y normalmente, jóvenes, bonita cantidad de tierra, en grandes extensiones de tierra. Aquí ya estamos hablando de tierras, ya no de manzanas de tierra, ya no estamos hablando de cuerdas, estamos hablando aquí ya de caballerías de terreno. En Guatemala, de los estudios que tenemos sobre la estructura agraria de nuestro país, encontramos que hay personas que tienen, por ejemplo, productores de café que tienen a 200 caballerías de terreno. 200 caballerías, 300 caballerías de terreno, jóvenes, incluso los resultados de estas investigaciones nos indican que hay personas que tienen hasta 500 caballerías de terreno. Entonces hablamos de los terratenientes semifeudales. Repito, terrateniente porque tiene tierra. Si no, no hablamos de terratenientes. Puede ser cualquier otra cosa, pero menos terrateniente. Entonces, al hablar de terrateniente, estamos hablando de este sujeto individual del derecho agrario que posee tierra. Y luego, si queremos la adjetivización, jóvenes, o el adjetivo de semifeudales, este propietario, este dueño de tierras, todavía está inmerso en relaciones semifeudales de producción, no propiamente feudales. Poco a poco se ha ido alejando de las feudales, pero todavía están presentes esas relaciones feudales de producción, de ahí la denominación de semifeudales de producción. Porque va en un momento a incursionar en relaciones capitalistas de producción. Pero todavía se mantienen las relaciones semifeudales de producción, especialmente capitalistas, jóvenes, no socialistas. Probablemente con alguna concepción todavía esclavista de producción, probablemente.
Razón por la cual se dice jóvenes poseen tierra que generalmente no cultivan directamente. Para eso están los mozos, para eso están los jornaleros, para eso están los campesinos pobres, especialmente jóvenes. Los medios no, porque ya no, estos son más independientes y libres, pues, autónomos, si queremos, menos los ricos jóvenes ya no incursionan ni se van a estas unidades de producción. Otorgan en arrendamiento sus tierras recibiendo una renta en dinero o en especie o con el propio trabajo del trabajador, el mozo colón. Entonces, acá en estas unidades de producción agrícola todavía existe el régimen del colonato. Y hay tierras de los terratenientes semifeudales, fincas, unidades de producción que están dedicadas exclusivamente a reproducir la mano de obra del el colonato, la mano de obra del mozo colombo. Por ejemplo, en una finca de 10 caballerías, de 5 caballerías, que está exclusivamente para los mozos colombos. Ahí vive, ahí crece y ahí muere. Es más, dentro de las relaciones de educación jóvenes, la ley de educación establece que acá se deben establecer escuelas públicas en estas unidades de producción donde están los niños de los hijos de los colonos y el dueño de la finca está en la obligación de pagarle al maestro, obviamente no se cumple. Creo que aquí el Estado asume la responsabilidad, pero existe pues el colonato. Normalmente es absentista, quiere decir, o ausentista, ¿no? No se mantienen en sus fincas, sino que dejan a un administrador de la finca. El administrador es el que se encarga. Recordemos, dentro de la jerga agrícola, agraria, jóvenes, a nivel nacional, se habla precisamente del capataz. Si quiere un poquito más modernamente, se habla del administrador de la finca. Pero está el capataz de la finca, que es el término más usual en estas relaciones semifeudales de producción, en estas unidades de producción. El capataz que va a estar precisamente cuidando a los trabajadores, no solamente a los mozos colonos, sino a los jornaleros que se incorporan a estos procesos productivos, obviamente con látigo en mano. De ahí la palabra capataz, a diferencia del administrador. La producción la destina al mercado extranjero. Se menciona mucho el caso acá del café, la producción del café. Del café, jóvenes, el café hemos visto, ha tenido una historia larga en nuestro país, a partir más o menos de Justo Rufino Barrios a la fecha, 1871, más de 100 años. Encontramos acá la producción de café que ha sostenido la economía del país, probablemente ahora, pues no probablemente, hemos visto de los informes del Banco de Guatemala que se ha ido relegando ese papel que ha jugado el café en la economía del país. Ahora se habla, por ejemplo, de las remesas que vienen especialmente de los Estados Unidos, las remesas familiares. Pero realmente acá el café normalmente se va al extranjero. El cardamomo, igualmente, jóvenes, aun cuando el cardamomo fue perdiendo mercado, lamentablemente por la competencia, surgieron otros países que empezaron a trabajar el cardamomo y a poner el cardamomo, a colocar el cardamomo a un precio más bajo, en desmedro, desafortunadamente, de la economía de nuestro país, de los precios del cardamomo en Guatemala. Reinvierten poco de sus ganancias en la agricultura. Lo que se gana, jóvenes, por ejemplo, el café, pensemos, por favor. Acá el quintal de café, pues costaba 50 quetzales el quintal de café. Pero hubo un movimiento interesante, el precio del café subió a 100 quetzales. Entonces acá las ganancias no se reinvierten en la agricultura,
agricultura, sino que normalmente, jóvenes, se capitaliza en los bancos y también de los estudios que se tienen, se capitaliza en banco extranjero para mayor seguridad y garantía, obviamente para los dueños de estas unidades de producción. Emplean mano de obra asalariada en condiciones, como se indica acá, de explotación. Definitivamente, ¿verdad? Entre menos se paga mejor, especialmente en cuanto a prestaciones laborales. Y también acá en estas relaciones de producción, les decía, jóvenes, los trabajadores, especialmente los jornaleros, que trabajan normalmente durante 3 meses, ya sea para la siembra de algún producto, no así el café, recordemos, el café se siembra hoy, si mucho yo creo que se espera unos 5 años, dependiendo de la especie de café, se habla del catuí, más o menos como 5 años, jóvenes, y tiene un promedio de vida ese café como también 3, 4 años. Se corta porque ya no sirve y se vuelve a sembrar. Entonces aquí es donde se necesita mano de obra temporera o los famosos jornaleros, más la participación de los mozos colonos en, acá en estas unidades de producción agrícola. Y finalmente, acá tenemos, finalmente, jóvenes, las empresas capitalistas. Acá también nos da el panorama, ya inmediatamente nos da la idea, tenemos la aprehensión mental, jóvenes, de que se nos está hablando del modo de producción capitalista. No del modo de producción feudal, no del modo de producción esclavista, menos del modo de producción socialista o cualquier otro modo de producción. Acá, al hablarnos de las empresas capitalistas, nos ubican inmediatamente en relaciones capitalistas de producción, tipo Estados Unidos, si queremos, Alemania, jóvenes, por ejemplo, estos países capitalistas desarrollados, Japón y otros países capitalistas desarrollados, jóvenes. Y encontramos que estas empresas capitalistas, como sujetos del derecho agrario, porque sus actos o bien sus omisiones tienen que ver con la normatividad jurídica agraria, emplean maquinaria agrícola, fertilizantes, abonos, semillas seleccionadas, invierten un porcentaje de sus utilidades para incrementar el capital constante de sus empresas, para obtener más ganancia, obviamente, jóvenes. No tanto para sacar el dinero, sino que para darle, como se dice coloquialmente, darle vuelta al dinero acá en el país. Usan mano de obra calificada y libre. No les interesa mano de obra que esté sometida a ella, sino que sencillamente calificada quiere trabajar, sí, venga a trabajar. Muy bien, fuera. Aquí está su paga en efectivo, como vemos acá, se les paga en efectivo sus prestaciones laborales y muchas gracias. Y ahí se acabó la relación jurídica, en este caso concretamente agraria, jóvenes, en cuanto a relación social de producción. Usa mano de obra calificada y libre. El producto obtenido se va al mercado externo. Acá se anota el caso, por ejemplo, de la bananera como empresa capitalista, donde está en Puerto Barrios, en Izabal. El producto normalmente se va al extranjero. Obviamente hay una clasificación de productos, se va a lo mejor al extranjero. Ese es un ejemplo que tenemos de estas empresas capitalistas y otras más en el campo, jóvenes. Acuden a la formación de sociedades anónimas. Les hablaba acá de las sociedades anónimas o las sociedades agrícolas, que se conforman no tanto a la luz de las leyes agrarias, sino que principalmente en la constitución de estas sociedades anónimas se constituyen a la luz del Código de Comercio y que se dedican exclusivamente al trabajo agrícola. A sus trabajadores se les paga salarios en efectivo, no en especie. Absolutamente, jóvenes, en especie no se pagan los trabajadores, sino en efectivo. Estas son las empresas capitalistas y reflejan exactamente las relaciones capitalistas de producción en el agro. Y existen en Guatemala. Esta es una de las clasificaciones que tenemos en cuanto a las empresas capitalistas como sujetos del derecho agrario.
Y acá, jóvenes, prácticamente incluimos la empresa, pero vamos a ver en próxima clase, por favor, les voy a compartir esta diapositiva y les voy a compartir un documento, les decía, sobre la empresa agraria, que es importante. No se ha escrito, perdón, el escrito no es tan amplio, no es tan grande. Por ejemplo, este que les mencionaba, el derecho agrario, la empresa agraria y las cooperativas de explotación comunitaria en la legislación española. Es un documento bastante grande, jóvenes, más o menos como de 400 páginas. En tanto, este documento es breve, pero nos da la idea principal que vamos a entender por empresa agraria, fundamentalmente. Luego, vamos a hablar de las empresas campesinas asociativas. Les compartí acá en el chat, por favor, jóvenes. El decreto es decreto ley, por favor, decreto ley número 6784. El decreto ley, por favor, jóvenes, el decreto ley de la Jefatura de Estado número 67-84, que se refiere a la ley de las empresas campesinas asociativas como sujeto del derecho agrario. Luego, las cooperativas, vamos a ver la ley de cooperativas, la ley nacional de cooperativas, también las cooperativas como sujetos del derecho agrario. Muy brevemente vamos a hablar de la propiedad como instituto del derecho agrario. Está la propiedad colectiva, la propiedad individual, incluso se habla de la propiedad mixta, como vamos a ver el caso de las cooperativas jóvenes, y del derecho de posesión. Bien, si hay alguna pregunta, jóvenes, por favor, sí, muchísimas gracias. Sí, aquí tenemos la ley general de, así es, 82-78. Muchísimas gracias, la ley general de, gracias Gerardo, muy amable, sí, la ley general de cooperativas 82-78, jóvenes. Muchísimas gracias, Gerardo, para compartirle a mis compañeros esta ley, por favor, la vamos a adquirir. No obstante, pues yo creo que también les vamos a compartir en Classroom la ley de cooperativas jóvenes y esta ley de empresas campesinas y el documento sobre las empresas agrarias. Si hubiera alguna pregunta, la pueden formular, por favor, jóvenes. Si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. Y si no, les deseo éxito para su examen de mañana. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Jessica, buenas noches. Y el viernes, ¿Cómo pues, está? es su examen. Sí, Jessica, dígame, por favor, dígame. Disculpe, licenciado, lo que pasa es que yo el miércoles no me pude realizar mi examen y pues mandé el correo coordinación en varias ocasiones, pero me indica que, ahorita le leo, que no se encuentra la dirección del correo. Entonces yo quería comunicarme con usted, pero no sabía dónde. Jessica, hagamos una cosa. Mire, al grupo de WhatsApp, si fuera tan amable, o bien a Classroom. Lo que pasa, Por favor. licenciado, es que me robaron mi teléfono, entonces tampoco pude escribir ahí, Va. no tengo WhatsApp. No tiene WhatsApp. Y No a tengo Classroom WhatsApp. tampoco. A En Classroom Classroom sí. sí, pero en Classroom no puedo, ahorita voy a intentar. Hágame el favor, ahí me manda la notita, su nombre, su número de carnet y le agrego, por favor. Pero ¿cómo le escribo aquí? Eso sí no sé. Bueno, le indico luego, pero mire, por favor, el examen extraordinario es su caso, Jessica, por favor. Ajá, El examen extraordinario se va a llevar a cabo el día lunes 5, lunes obviamente de 5. septiembre, ¿verdad? Sí, por favor.